quiero que tome la palabra de Dios en sus manos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 6, versículos 9 al 13, y vamos a leer esta palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 6 del libro de Génesis, versículos 9 al 13. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Can y Jafet. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bendito sea Dios para siempre. Quiero que hagamos una sencilla oración. Ore usted que Dios use este vaso de barro. Y yo voy a orar para que Dios abra el entendimiento de su corazón, de su alma, de su mente, y pueda entender lo que queremos transmitir en esta hora. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te suplico que uses este vaso de barro como tú quieras. Toma el control, Señor, de tu palabra y de la vida de aquellos que escuchan y nos ven a través de estos medios de comunicación. Salva las almas, rompe cadenas, desbarata los yugos, opera milagros de salvación, de liberación y de sanidad, mientras tu palabra es expuesta, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Dios Altísimo. Quiero hablarles de este tema importante, los 3 lugares del arca y su simbolismo. El arca que Dios le permitió al patriarca Noé construir. Para entender, tenemos que leer varias partes de la Escritura, constituyéndose este mensaje en un estudio de la palabra que quiero dejar de parte de Dios en su corazón. Hay detalles muy importantes, relevantes en los textos que vamos a ver, como es este que acabamos de leer. Dice la palabra que Noé fue varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es la primera estación que vamos a hacer, porque aquí aparece este hombre como un instrumento de justicia, un justo en todo el sentido de la palabra. Y me llama la atención
que el Señor declara que este hombre era perfecto en sus generaciones. Eso es muy grande, muy relevante, muy importante, todo lo que se pueda decir de grande, de admirable, de ponderante, cabe acá dentro de esta afirmación divina. Es fácil ser fiel, como muchos lo han hecho por 8 días, por un mes, por un año, por 5 años, 10 años. Aquí está hablando de generaciones. Y una generación tiene aproximadamente 40 años. Aquí está hablando que este hombre era perfecto en sus generaciones. No fue en una generación. Es decir, en toda su vida. Eso es muy agradable, no solo leerlo, sino escucharlo y meditarlo. Que haya habido en la tierra, hayan habido hombres, instrumentos de Dios, que fueron fieles por muchas generaciones y que el Señor los ponderó, los levantó y los mencionó y se seguirán mencionando después de miles de años que vivieron en la tierra. Dice la palabra en el verso 11 que la tierra se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ese es un detalle negativo, pero es precisamente lo que debemos conocer, recordar, entender, que los juicios sobre la tierra no han venido simplemente por un capricho de Dios. No han venido porque era necesario cumplir algún propósito caprichoso o porque alguien no nos cayó bien y pedimos que Dios lo cortara y fue cortado. Este es un juicio que cubrió la tierra. Pero aquí empezamos a ver que la tierra estaba llena de violencia. Es decir, el crimen, la violencia, la rapiña. Por supuesto que el crimen trae otras maldades, pecados colaterales que vienen a formar la persona para quitarle la vida a otro ser humano. La extorsión, el robo, el asalto, la infidelidad en cuanto a los matrimonios, el adulterio, la fornicación, todos esos son pecados que se van sumando y que van formando la violencia en una sociedad. La rapiña, la envidia, el rivalismo y una serie de cosas. La palabra dice que la tierra estaba llena, la tierra se había llenado de violencia. Seguimos leyendo y dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. No solamente estaba llena de violencia, sino que estaba corrompida. Y dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estas son características específicas por las cuales el juicio de Dios vino sobre la vida de todo ser humano. Y por misericordia, vamos a ver más adelante cómo el Señor
libra la semilla de la tierra, cómo Dios introduce dentro de una embarcación la semilla de los animales y la semilla también de los seres humanos, encabezados por Noé, fueron librados para que la tierra no quedara totalmente borrada de nuevo como al principio. Las causas por las cuales vino la maldad, vino el juicio, fue precisamente porque la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Y dice la segunda parte del versículo 12, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino, incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres de todas las edades, habían corrompido su camino, se habían corrompido. Y dice el verso 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. He decidido, dice el Señor, el fin de todos los seres humanos, porque toda carne ha corrompido su camino y porque la tierra está llena de violencia. La violencia, la corrupción en todas las esferas de la sociedad antediluviana estaban pervertidos y corrompidos, y la tierra se había llenado de muerte, de muertos, de violencia, de rapiña, y Dios determinó erradicar aquellas generaciones, aquella sociedad, aquel mundo conformado con muchas familias, posiblemente millones de seres humanos tenían que perecer por causa de su pecado. Y antes de leer otra parte, quiero decirles que todos los juicios que han venido sobre la tierra ha sido la causa del pecado, de la rapiña, de la violencia, del derramamiento de sangre. Hoy, en el tiempo que vivimos, vale más un cerdo que un ser humano. Vale más inclusive una gallina, un gallo, un pollo que un ser humano. Porque algunos les han quitado la vida por robarle unos zapatos viejos. Otros les han quitado la vida por un trozo de celular que no valía la pena. Es decir, que la violencia sobre la tierra y sobre la generación, dentro de la generación que estamos viviendo, es similar al tiempo cuando Dios levantó a este hombre pregonero de justicia para hablar acerca del pecado y condenar aquel mundo corrompido, lleno de violencia y lleno de perversión. Lo que quiero decir que he oído personas que se lamentan
por el juicio que está cayendo sobre la tierra de esta pandemia que ha matado a tantos miles y miles alrededor del mundo. Pero nosotros como cristianos entendemos que aunque estamos aquí en el mundo, no somos del mundo, y entendemos que en Dios no hay ningún tipo de injusticias, que no hay vestigios de rivalismo, de injusticia, sencillamente por la misma justicia divina, por la verticalidad de su nombre, la inmutabilidad de su nombre y de su palabra. Él tiene que actuar, porque el hombre no puede hacer todo lo que le da la gana en la tierra, creyéndose absoluto, creyéndose autodidacta, creyéndose indispensable y creyéndose independiente del Creador del cielo, independiente de las leyes divinas, sobrenaturales que gobiernan el mundo. Por eso, por esa justicia divina, Dios ha tenido que actuar y actuará. Y muchos morirán en el tiempo que estamos viviendo. Y muchos morirán de otras cosas peores que vendrán sobre la tierra. Pero todo apunta a la violencia, a la corrupción, a la sodomía, a la inmundicia que se vive en este planeta. Dice la palabra en el mismo capítulo 6, el versículo 14, que el Señor ya en su determinación levanta a este hombre llamado Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. De eso estamos hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero darle la conversión de estas medidas para que todos entendamos un poco esto. Las medidas de los 3 compartimientos de esta gran arquitectura dados por el Señor a Noé aparecen aquí, aunque para las medidas nuestras que utilizamos nosotros, estas medidas son aproximadas, pero muy cerca de lo exacto. Aquí habla el Señor que el largo del arca tenía que tener 300 codos, equivalentes a 132 metros. El ancho 50 codos, equivalentes a 22 metros.
y el alto de 30 codos, equivalentes a 13 metros. El tiempo aproximado de la construcción de esta arca fue de 100 años. Algunos hablan de 120 y hasta más, pero según las Escrituras se enmarca este tiempo aproximado en 100 años. Cuando se habla de este tiempo, de este espacio para construir esa arca, se está hablando de la paciencia y la misericordia de Dios. El Señor hubiera podido hablarle a Noé, darle el poder, la forma, inclusive Dios tiene el poder. Tuvo el poder y lo tendrá siempre para hacer de las cosas que no son, de lo que no existe, de lo que no es. De hecho, que así está escrito, que las cosas que vemos hoy, las cosas que se ven, fueron hechas de lo que no se ve. Es decir, que el Señor no es un simple constructor, Él no es un simple arquitecto, ni es un simple ingeniero, porque el ingeniero y el arquitecto estudian las formas, los métodos, las medidas para construir algo que ya está hecho. Es decir, el material, los elementos están hechos. Cuando hablamos de la arquitectura divina de Dios, de la ingeniería de Dios, estamos hablando del Creador. No estamos hablando de alguien que manda a pedir el material porque ya está construido. Estamos hablando de alguien que creó de la nada lo que existe. Lo que quiero decir es que Él hubiera podido crear, formar esa arca en cuestión de un día, de una hora, del tiempo que hubiera querido hacerlo. Instantáneamente. Así como he oído testimonios de personas que les ha faltado los riñones y que han creído en el Señor, esos riñones dañados, desbaratados, el Señor se los ha puesto en un instante. Eso es crear. El Dios nuestro todavía sigue siendo el creador. Si a usted le falta una parte de su cuerpo, Él puede crearlo. Él puede colocarlo, porque Él es el creador. Yo vi muchos milagros de personas que les fueron puestos los dientes que no tenían. Personas que se le enderezaron los pies, que le fueron puestos los candados de los pies, le fueron puestos los riñones, un hígado nuevo, un corazón nuevo. Eso es grande, pero ese es el Dios creador. Y Él hubiera podido, pero ¿qué es lo que quiero decirle? Le dio esa encomienda de hacer, de crear, de formar esa arca a un hombre bajo la oposición total de la sociedad. Y digo total porque solamente entró él y su familia. Los demás rechazaron, lo que quiere decir que no contaba con trabajadores allí, que no contaba con quien le ayudara. Todo era burla, oposición, enemigos, rodeado de enemigos,
para hacer una obra que el cielo, que el Dios Altísimo le había encomendado. Él sí sabía, su familia sabía que se estaba construyendo un gran barco para almacenar allí los alimentos, la vida, los mismos seres vivos que iban a entrar para ser guardados del juicio que iba a caer sobre la tierra. El tiempo aproximado de esos 100 años de construcción pareciera una cosa aterradora. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantas cosas que pasaron en ese tiempo? Y ahí está manifestada la paciencia, la misericordia de Dios estampada en la construcción de esa arca, porque no solamente ese hombre estaba preparando los materiales, dirigido por el Señor en lo que iba a hacer, sino que también estaba este hombre predicando el mensaje de Dios. Y el apóstol Pedro, lo vamos a leer más adelante, manifiesta en esta palabra la paciencia y la misericordia de Dios. Yo no sé cuántas veces el Señor habrá determinado, habrá querido destruir este mundo actual en que estamos, pero la misericordia, la paciencia de Dios se ha manifestado en él, su misericordia. Porque el Dios al que servimos es lento para la ira y grande en misericordia. Y esa misericordia ha detenido su mano. De lo contrario, ya estuviéramos en el cielo, los que vamos para allá, y los demás estuvieran en el infierno eterno. Esa misericordia de estar predicando por tanto tiempo, tantos años, predicando la palabra de Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento, es el fundamento de la misericordia y de la paciencia de Dios.